Bienvenidos una vez más a Monster News. Acordate que es el canal más raro y avanzado de YouTube. Bueno, hoy tenemos programón al final. Noticias de la semana, lo que está pasando en la semana. Y pasaron varias cosas. Rendimiento del Asus ROG Ally, la consola portátil. Llevamos un par de programas hablando de esta consola, pero ya sabemos exactamente cómo rinde. Gráfica de AMD RX 7600. Vamos a analizar dos artículos muy interesantes, un poco para echar un poco de luz a dos tecnologías que utilizan las gráficas, tanto Nvidia como AMD. La polémica con Illo Huang y mucho más. Empezamos. Este vídeo y prácticamente todo lo que hago está patrocinado por GVG Mall. GVGMall.com es una web donde podés encontrar claves de juegos, programas tipo Office o programas como el Windows. En mi caso vamos a comprar la clave OEM del Windows 10 Pro y utilizando el código de descuento MONSTER podés tener hasta un 25% de descuento. Además, estas claves, no te olvides que son 100% legales, no vas a tener ningún problema. Una vez que compramos la clave, acá tenemos el número de pedido y la clave. Copiamos la clave, vamos a inicio, configuración, agregamos la clave y listo, activado. Y recordarte que si tenés el Windows 10 activado, como es ahora mi caso, puedes actualizarlo a Windows 11 de forma totalmente gratuita. El enlace para Windows 10, Office y todo te lo dejo abajo en la descripción. Acordate de poner Monster para tu 25% de descuento. Y por supuesto, ¿qué más viene? Gracias, Limol. Bueno, primero vamos a empezar con la Asus ROG, la Ally, la consola nueva de Asus que todavía no salió. Pero Asus anunciará el precio y fecha de lanzamiento de la ROG Ally el 11 de mayo. Bueno, como ya hablamos en otros Monster News, esta consola tendrá una APU de Ryzen, que en este caso la llamarían Z1, que sería una APU, digamos, tuneada específicamente para esta consola, pero que tendríamos dos modelos, la Z normal y Z Extreme. Y esta Extreme contaría con 8 núcleos, mientras la Z normal serían 6 núcleos. Pero también hay diferencia entre ambas en la gráfica, en la potencia gráfica. La Extreme tendría el triple de núcleos RDNA 3 que la versión normal. Una tendría 12 y la otra tendría 4. O sea que ya ahí tendríamos diferencia bastante notable. Según el dispositivo como lo presenta Asus y AMD, debería ofrecer hasta 8,6 teraflops. Y nos pone como ejemplo que sería el doble de rápido de la PlayStation 4 Pro, pero bueno, en este caso sería otra arquitectura y algo totalmente difícil de comparar. Estos 8,6 teraflops estaría entre medio de una Xbox Series S y una Xbox Series X. Pero claro, la versión no Extreme, esta ya sería 2,8 teraflops, que estaría por debajo de la Xbox Series S, para que tengamos una idea, que la Serie S tendría 4 teraflops. Y por último nos muestran la comparativa en características técnicas entre la Steam Deck y esta. Vemos las dos versiones, una con 6 núcleos de procesador y 4 unidades de cómputo de gráfica. Y la más grande, la Extreme, con 8 núcleos de procesador y 12 unidades de cómputo de gráfica, RDNA 3 ambas. Ya con esto barren a la Steam Deck. Bueno, y así todo el resto de características. Esto por un lado, pero después tenemos los benchmarks. AMD anuncia las APU Ryzen Z1 Zen 4 para consolas de juegos portátiles con hasta 12 núcleos GPU RDNA 3. Bueno, acá nos muestran la misma gráfica que vimos en el artículo anterior, pero abajo vemos la performance que nos muestra AMD. Esto sería con los dos procesadores, low settings, pero en una resolución nativa. Pero vemos que en el Red Dead Redemption 2 duplicaría la tasa de FPS, en Borderlands 3 estaría por encima unos 20 FPS y luego depende del juego llega más o menos a escalar más o menos. Pero no olvidemos que esto estaría en settings bajos. Después tendríamos la versión normal que nos la disfrazarían con un rescalado, digamos, de 720p a 1080 en low settings. Estos serían los resultados. Bueno, es jugable. No olvidemos que low settings para estas consolas de pantalla tan chiquitita no es tan grave como un low settings jugado en PC, con una pantalla más grande, de 27 pulgadas o así. Vemos que el Red Dead Redemption 2 no llega a los 60 FPS, el Company of Heroes 3, ese que, bueno, ese no sé quién lo juega, tampoco llega a 60 FPS, pero más o menos se pueden rascar en bajo jugar a 1080, rescalando de 720. Yo esta la veo bastante floja, probablemente sea, no sé, me da la sensación de un pelín inferior a la Steam Deck. Pero la versión Z1 Extreme, con la misma configuración, ya vemos que sí, los juegos todos sobrepasan 60 FPS, prácticamente, menos el Far Cry 6. Bueno, me parecen bien, me parecen buenas. Igual el precio se asemeja mucho a la Steam Deck. No sé a qué modelo de la Steam Deck,
pero se asemeja bastante, de la más económica. La otra ya sabemos que estaba entre 600 y 700 euros a precio final aquí en Europa. Tenemos que esperar hasta el 11 de mayo para que Asus finalmente nos diga cuánto va a salir. A ver, y otra cosa interesante es que si Windows va a sacar la versión esa que hablábamos de para portátiles, ayudará muchísimo a mejorar este rendimiento. Pero bueno, esperemos hasta el 11, veremos la review a ver si realmente merece la pena o no. Todo esto lo dirá el precio final. Bueno, y hablando de AMD, AMD está on fire, pero mal. Este titular resumiría un poco lo que pasó en estos días, pero es que fueron pasando varias cosas, como siempre que pasan estas cosas, ¿no? Bueno, la cosa empezó hace unos días que empezaron a filtrarse imágenes, la gente, muchos usuarios empezaron a subir estas imágenes donde se veía la CPU que se quemaba. En teoría, en principio, los 7000X3D, claro, todos los canales empezaron a hacer un análisis. Uno de ellos fue Igor Labs y dice: análisis de los pines de los Ryzen 7800X3D destruidos. Todos los pines quemados alimentan el BDDCR, fuente de alimentación de los núcleos de la CPU. Bueno, visto dónde se quemaron la mayoría de los pines, parece que venía de ese lado. Y por hacer un poco corta la historia, digamos, empezaron a surgir de esto, después surgieron otros no 3D, Debauer también hizo pruebas. Además, por la marca que hacía, claro, eso daba a entender que esto subía de temperatura a más de 250 grados, era una barbaridad, por cómo chamuscaba el chip. Claro, empezaron a hacer todos los análisis, llegaron, de momento todavía no se tiene algo súper mega claro, y por encontrarle algo en común, vieron que todos tenían Expo, el XMP de AMD, digamos. O sea, sería el overclock que se le hace a las memorias de RAM, pero en vez de seteado de fábrica pensado en Intel, está pensado en AMD, digamos. Pero claro, son todos los settings de fábrica de AMD, pero todos tenían en común esto, que overclockeaban la memoria con este perfil. Hasta el momento de yo hacer este video, poco más se sabe. Primero el problema había empezado con Asus, después siguió con Gigabyte. Varias actualizaciones de nuevas BIOS parece que han dado estos problemas. Incluso las últimas actualizaciones de la web, Asus las había quitado. Ahora el tema es el siguiente: ¿quién se hace cargo de esto? Claro, vos compras placa, micro y memoria, pones todo como te dice AMD, pero se te quema el micro, probablemente la placa base, y claro, ¿quién te paga eso? Son tres cosas. ¿De quién es el problema? Y si encima la cosa común que tienen todos es el perfil Expo de AMD, o sea, pones todo como te dice AMD, ninguno está overclockeado ni nada, y te pasa esto, te querés matar. Yo no sé cómo irá saliendo esto, pero bueno, lo seguiremos como lo de los cables de Nvidia. Seguiremos al tanto a ver de qué pasa, ya lo comentaré. Bueno, por otro lado, siguiendo con AMD, pero a gráficas. Se espera que los socios de la junta de AMD muestren la GPU de escritorio Radeon RX 7600 en Computex. Bueno, esto es todo según Igor Labs y son super rumores. Por lo visto la presentarán en unas pocas semanas. Ya habíamos hablado de las 7700, 7800 y ahora tocan las 7600. Pero de esta gráfica poco más se sabe. Lo que sí sabemos que en Computex, si es Computex, AMD por lo general suele presentar cosas, pero de momento no confirmó nada. Que esto sería en Taipei el 30 de mayo. Bueno, y siguiendo con gráficas, a una cosa curiosa que había pasado esta semana también, que hicieron esto, ya lo habían hecho alguna que otra vez, de agregarle memoria de forma casera a una gráfica, y se vería esto. La GeForce RTX 3070 modificada con 16 GB de memoria obtiene un importante aumento en el 1% de FPS bajos. Esto sería las caídas de FPS. Bueno, esta gráfica fue modificada por Paolo Gómez, le agregó los chips de memoria adicionales. Y bueno, el artículo termina con que, bueno, es más o menos, son los benchmarks, son más o menos de aquella manera, pero que sí da una idea un poco de cómo una gráfica la puedes matar por el tema de la VRAM, ¿no? Hasta rima y todo. Bueno, y siguiendo con gráficas y tecnologías. Nvidia Reflex versus Anti-Lag. ¿Cuál baja más la latencia en juegos? Igor Labs, que está on fire probando cosas, se tomó la molestia de probar ciertos juegos y hacer un poco el test de cómo funcionan con y sin el anti-lag. Bueno, Igor probó el Reflex versión 1.6 y nos aclara que, claro, no hay muchos juegos compatibles con esto todavía, y eligió 3 títulos de eSports muy conocidos. Para eso probó una 3070 Ti y una 6700 XT. Todo eso con un procesador de Intel, un i9 12900K. Y el titular sería: Nvidia destroza AMD a la hora de reducir la latencia y mejorar la fluidez. Pero antes que nada hay que destacar que estas pruebas se hicieron tanto 1080, 1440 y 4K. A 1440 y 1080 en los 3 juegos que probó no vio diferencia. Eso quiere decir que el anti-lag no hace nada. Ese anti-lag no hace nada porque, claro, lo que está restando por un lado da igual, sigue demorado por otro. Pero cuando pasamos a 4K, que ya depende más de la gráfica y no tanto de todo el resto, ahí sí vemos diferencias, y diferencias bastante importantes. En el primero de los casos vemos que la 3070 con el Reflex On tendrían una latencia de 4,5 milisegundos de media. Y ahí vemos las diferencias en milisegundos cuando está activado el Reflex y cuando no. Vemos que se pone casi al doble.
Y la diferencia con AMD, bueno, en este caso prácticamente no tiene diferencia. Sube un poquitito la media de FPS, pero el 1% de FPS bajos seguiría igual. Pero en comparación de Nvidia vemos bastante diferencia. En Overwatch 2 más de lo mismo, vemos que el Reflex activado rinde muchísimo. En el caso de AMD también influye bastante, pero no tanto como Nvidia. Y en el último nos pone el Call of Duty Modern Warfare 2, 4K también, y vemos más o menos el mismo patrón, lo que pasa que acá le agrega el Fidelity Super Resolution y el DLSS. Pero vemos que en el caso de AMD, por ejemplo, activando el anti-lag, en algunos casos no hace nada, en otros baja bastante. Bueno, el artículo terminaría con que eso, con que la diferencia de ambas es bastante notoria y en el caso de AMD muchas veces o no funciona bien o no baja tanto el anti-lag. Así que, bueno, a iguales tecnologías o supuestas iguales tecnologías que apuntan a lo mismo, ¿va? Punto Nvidia. Y por otro lado, siguiendo con tecnologías de gráficas, pero ahora Nvidia, AMD e Intel. Intel XeSS sorprende en Cyberpunk 2077, supera Fidelity Super Resolution y se acerca a DLSS 3. Bueno, acá nos hablan de cuando incorporó el Cyberpunk hace poquito el Path Tracing, que es un ray tracing nuclear, digamos, y revienta hasta la 4090. Y en este artículo han probado ese Path Tracing con el fin de ver un poco cómo funcionan las tecnologías de rescalado de las tres marcas. Bueno, imaginemos a todo esto antes de ver cualquier cosa, imaginemos que la 4090 le cuesta llevarlo a 30 FPS estables, para que tengamos una idea. Por lo que sería totalmente necesario activar alguna técnica de rescalado. Y acá nos muestran la comparativa. Esta comparativa la hizo MX Benchmark PC. Bueno, y comenta el artículo que lo que sería Fidelity Super Resolution de AMD es el que presenta peor resultados. En rendimiento son todos más o menos similar, pero en calidad gráfica dicen que se muestra un poco de parpadeo. En concreto estamos hablando de Cyberpunk en la versión más tope de Ray Tracing. Nos comentan que las tres tecnologías se probaron en modo calidad y llegan a la conclusión que el DLSS 3.1 sigue siendo líder, pero que el XeSS de Intel muestra un resultado visual muy similar. Que esto ya habíamos hablado varias veces que tiene muy buena pinta. Lástima las gráficas de Intel, que bueno. Además no olvidemos que tanto ese como el Fidelity Super Resolution lo pueden utilizar gráficas de Intel, de AMD y de Nvidia. El único que está restringido, digamos, a solo su gráfica serían las de Nvidia, con el DLSS. Bueno, cambiando totalmente de tema. OpenAI gasta $700.000 al día para mantener funcionando ChatGPT. Bueno, yo ya había escuchado que eran $1 millón al día. Bueno, más o menos. Para que veamos que no es gratis nada, ¿eh? Bueno, y el artículo simplemente nada, nos habla de eso, el costo de mantenimiento que tiene ChatGPT para mantener la infraestructura necesaria. Microsoft, que es uno de los principales inversores de OpenAI, está trabajando en el desarrollo de su chip de inteligencia artificial para un poco paliar el tremendo gasto que tienen esto en hardware. Y el chip sería llamado Athena y lo llevan desarrollando desde el 2019. Pero de momento la que se lleva todo el pastel es Nvidia, ¿no? Bueno, y por otro lado, cambiando totalmente de tema otra vez, Zelda Breath of the Wild, streamer español emula la exclusiva de Nintendo con mods y se gana la furia de los fans por fomentar la piratería. Pero bueno, todo puede pasar. La cosa que yo, Juan, agarra y esperando el nuevo de Zelda que va a salir el 12 de mayo, empezó a jugar al Breath of the Wild, pero aparte lo empezó a jugar con mod del GTA, como se ve acá en la imagen y qué sé yo. Y nada, y dijo que no se vería, que el nuevo Zelda no iba a estar bueno en la Switch, dando a entender que lo iba a jugar en PC. Pero claro, eso no significa que lo piratee, porque en el caso de este juego en concreto, él lo tiene, pero claro, lo emuló con el PC, entonces él cree que no infringe nada. El artículo dice que Nintendo ya sabe que esto existe, se filtró también el nuevo de Zelda, que anda dando vueltas por las redes, pero la cosa es que se hizo un revuelo en los propios seguidores, como fomentando la piratería. Hacer un comentario no es fomentar nada, es hacer un comentario. Pero bueno, no creo que pase mucho nada por lo que dije. El juego en sí lo tiene comprado. Y algo muy importante, no nos olvidemos, y yo Juan es malagueño, y acá vamos los malagueños a muerte. Así que nada, Nintendo, si querés que jueguen en tu máquina, hace una máquina en condiciones. Ese más, en general, bastante, para tener en la semana. Ah, una cosa importante, para el que vio, esto no, en España creo que no se llegó a ver, pero evidentemente todo Latinoamérica creo que sí, el Chavo del 8. Miren lo que hicieron con la inteligencia artificial. No me digas que no es buenísimo. ¿Cuál de estos, Don Ramón, elegirías vos? Yo me quedo sin duda con el Superman, sin duda. Y acordate, no hay nada permanente, excepto el cambio. Chao.